Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Jadwe y los quiero invitar al primer capítulo de nuestro podcast Potenciador Humana, donde tendremos distintos invitados que nos explicarán las metodologías que ellos utilizan para desarrollar personas, para manejo del estrés y otras más que vamos a ir viendo en el camino. Nuestro primer invitado de hoy día es Nicolás Jadwe, que nos va a hablar de los juegos de rol proyectivo o conocido también como rol terapia. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola, hola, aquí voy apareciendo. Hola Nico, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro primer capítulo de el podcast Potenciador Humana. Muchas gracias a ti por la invitación. Encantado ahí de conversar y hablar de todo este mundo que ha surgido en base a esta nueva línea de trabajar con personas y de entrar a la imaginación de la gente. Gracias a ti por estar aquí. Nicolás es psicólogo de profesión, tiene un máster junguiano, es experto en juegos de rol proyectivo, ha dedicado su vida a ello, incluso tiene dos libros que después les vamos a comentar cuáles son por si ustedes quisieran leerlo. Oye Nico, mira, lo primero que te quería preguntar era... ¿Qué es lo que son los juegos de rol proyectivos? Cuéntanos un poco. Claro, mira, vamos a tratar porque ya solo hablar de lo que son los juegos de rol, bueno, hace par de décadas atrás era algo extraño, hace una década seguía siendo nuevo y hoy día es algo que está bastante en boga, por decirlo así, a pesar de que todavía sea de nicho, pero ya no es una cosa extraña. Los juegos de rol eh, comenzaron el año 77 en Estados Unidos y para los que no saben, un poco para explicar qué es en general, Ajá. eh, es un tipo de juego narrativo, como una especie de teatro improvisado, se juega en grupo eh, en torno a una mesa, el juego de rol de mesa, y entre los participantes hay uno que ocupa el lugar del narrador, que va contando o va describiendo un escenario, eh, va interpretando a los personajes con los que se encuentran los demás jugadores. Cada jugador interpreta o encarna, como si fuese un teatro, a un único personaje. Este personaje el jugador lo inventa, lo diseña antes de empezar a jugar y lo encarna en primera persona. Describe las cosas que hace, pero al mismo tiempo, cuando dialoga, por ejemplo, él encarna el diálogo. Entonces se va generando una historia co-construida. El jugador es un autor, que es un fenómeno muy propio de este juego. Eh, entonces, entre la interacción entre el narrador y los demás jugadores se va formando una historia. Y, y eso en esencia es un juego de rol. El jugador interpreta un rol, de ahí el nombre, ¿cierto? Y la variante a juego de rol proyectivo eh, es una, es una intuición que yo fui escarbando, que se venía dándose hace mucho tiempo. Los primeros artículos del año 88, digamos, 94, ya fueron demostrando que Ujú. había un cierto involucramiento entre el personaje y el jugador. Es decir, lo que le pasaba al personaje dentro del juego de alguna manera le afectaba o se relacionaba con la experiencia interna que tenía el jugador. Entonces, esa relación fue la que a mí siempre me fue cautivando y llamando la atención, incluso antes de estudiar psicología. Ahí, cualquier pregunta para que me vaya haciendo, porque yo no paro cuando empiezo a hablar con esto. Está Pero se va perfecto. entendiendo, Sí, se va está entendiendo. perfecto. Parece que hay una serie que fue famosa donde jugaban rol, ¿no? Como para entender, creo que era Stranger Things, ¿o no? Que en alguna parte jugaron rol. ¿Es algo así? Mira, en Stranger Things, en Big Bang Theory, ¿Ya? y en el año 80, bueno, NT parten jugando, en el año 80 parten jugando la primera edición, cuando Dungeons and Dragons ni siquiera era eh, un juego de rol, era un juego de tablero en ese tiempo, si no me equivoco. La versión Eh, uno. claro, la primera edición, Ah, la primera edición. Bueno, todo esto partió de los wargames, de los juegos de tablero, juegos de guerra. Por eso
hay mucho manual, hay muchas reglas y hay mucho tema táctico que a mi modo de ver y en relación con la roleterapia, le quita mucho el sistema de reglas y la forma de jugarse, está muy enfocado en subir de nivel, en lo gamificado, por decirlo así, en generar más, tener más experiencia, subir de nivel, tener más oro, comprar más cosas. Hay todo un tema lúdico de desarrollo, de desarrollo, de crecimiento personal, pero que es muy lúdico para mí. Y cuando digo muy lúdico, lo digo en relación con el tiempo que demanda, ¿sí? O sea, jugar el juego al pie de la letra consume mucho tiempo que, que la roleterapia, digamos, y en el sistema que yo fui armando para jugar la roleterapia, porque también es un juego, le fui puliendo y sacando muchas reglas para que finalmente quedara algo mucho más narrativo. Eso quiere decir que no se pierde tanto tiempo lanzando dados, contando puntaje, sin perder la esencia lúdica que tiene crear una historia en conjunto y disfrutar, Claro. digamos, de ese producto, de ese texto. Oye, y cuéntanos un poco, ¿cuáles son las habilidades que se pueden desarrollar? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo a través del juego se va desarrollando alguna habilidad? Claro, claro, aquí entra la parte de lo proyectivo. De ¿Ya? momento hablamos del juego de rol, ¿cierto? Como que entretenido poder, no sé, si siempre quisiste ser, vamos a decir algo más realista, si siempre quisiste ser un doctor, por ejemplo, o ser un ingeniero, ¿cierto? Eh, o ponerte en la posición de ser un detective para irnos a algo más, un poco más cinematográfico. En el rol uno puede explorar cómo sería eso. Tú realmente te pones en la piel de un detective, tienes que observar el escenario que te describe el narrador, hacer las preguntas indicadas. Finalmente, un paso te lleva cada vez más a lo inmersivo de ser algo que no puede ser en la realidad. Y ahí se abre una puerta, ¿ya? Ahí se abre una puerta por lo siguiente. Eh, Primero es un prejuicio, que uno no puede serlo en la realidad, ¿cierto? Puede ser muy acertado, pero ¿qué realmente te impide ser un detective? Tal vez fueron las circunstancias nomás lo que te lo impidieron. O tal vez internamente, y aquí entra un poco la respuesta a tu pregunta, tal vez es algo que yo siempre he fantaseado ser, pero yo en realidad yo creo que no puedo serlo. Porque en realidad, y ojo, le subrayo la palabra, en realidad no tengo esas competencias. ¿Qué pasa si esas competencias son la capacidad de observar, la capacidad de formular preguntas, la capacidad de visualizar un problema complejo mentalmente? Si yo creo que no puedo ser detective, automáticamente estoy descartando que tengo esas capacidades. Ujú. Esas capacidades en neutro, o sea, así neutralmente pueden servir para distintas profesiones en distintos contextos. Entonces, cuando yo encarno un personaje y proyecto en este personaje que tiene esas capacidades de visualización, etcétera, al empezar a interpretarlo, yo estoy practicando, estoy poniendo en juego esas capacidades. Y resulta que mientras lo juego, me doy cuenta que, oye, ¿por qué hoy día tienes un poco de sal en la camisa? Tal vez le echó sal a la comida y eso quiere decir que en realidad no es alérgico a la sal. Entonces tú me mentiste antes. Oh, y esa observación que hace el jugador, finalmente, él termina siendo una evidencia para él mismo que sí tiene esa capacidad. Entonces, cuando termina la sesión y uno conversa con esta persona, se cierra el círculo mágico del juego y la persona va a decir, no, es que yo no soy observador. Y uno dice, oye, te vi en vivo y en directo haciendo, apuntando a observaciones que nadie más hizo y eran difíciles de hacer. Claro. Entonces, ¿cachai? Como se va dando cuenta de que tiene tales capacidades. Oye, ¿y hay alguna, porque esto llevado, ¿no es cierto?, a un contexto empresarial, eh, bueno, y también en un contexto fuera de la empresa, qué sé yo, me imagino que hay una configuración previa, ¿cierto? ¿Cómo tú configuras ese escenario? eh,
lograr lo que se espera, digamos, porque me imagino que hay un objetivo llevado ya, ¿no es cierto?, a la empresa, por ejemplo. Uno busca algún tipo de objetivo individual, grupal, del área, no lo sé. Entonces me imagino que una serie, una metodología con pasos, ¿no es cierto? ¿Cómo? Explícame un poquito de eso. Perfecto. Yo por eso llamo como la roleterapia para mí es una metodología, no es una técnica. Es decir, es un cuerpo teórico que uno la puede ajustar y aplicar según la necesidad. Esto puede ir desde jugar entre amigos y tener una, una puerta al autoconocimiento, o sea, cómo jugarlo. Tú puedes entrar a mi página, descargar el manual, aplicar el juego, digamos, y ya vas a empezar a aprender de ti mismo, solo por jugarlo. Si no reflexionas después, vas a entrenarte sin saber que estás entrenando y ese aprendizaje finalmente puede diluirse como Como un todas las, sueño. como todas las cosas, digamos, ¿no? Claro, los sueños especialmente porque te revelan algo de ti muy profundo que si no analizas se pierde. ¿Sí? Aunque igual algo queda a nivel así bien celular. Eso es muy junguiano, ¿no? Eh, pero sí, pero ya es más popular. Ya, yo creo Más que aceptado, está más generalizado, ¿sí? sí, hay un cierto acuerdo de que se pueden trabajar estas cosas. Pero en ese sentido, como volviendo a tu pregunta, cuando el cliente, por ejemplo, es una empresa, eh, el desarrollo personal, digamos, se vuelve como tal vez un objetivo demasiado amplio, demasiado vago para lo que se quiere. En ese sentido, cuando la demanda es, necesito que mis trabajadores produzcan más, ya. ¿Y qué significa eso? No, tú no analizas el proceso, uno entiende que la dificultad está en el área de ventas porque no son muy seguros, entonces no se comunican bien. Ya, ahí uno subraya, comunicación, ya. Y al ir comprendiendo finalmente el proceso completo y dónde está el cuello de botella en cuanto a habilidades, es que uno puede finalmente eh, poner el juego de rol en función de lo que hace falta para desarrollar en cuanto a capacidades. Entonces, supongamos que el cuello de botella estaba en la comunicación. La comunicación uno la puede transformar después en un escenario de juego, ¿Ya? ¿ya? Pero antes de pasar esa parte hay un segundo proceso previo, por eso esto es una arquitectura, digamos, una cirugía en cuanto a lo narrativo, porque yo no sé cuál es el factor individual de la persona en específico que le esté impidiendo comunicarse bien. Por poner un ejemplo, tal vez la persona es ansiosa y se pone nerviosa en público. Mm. Eso es un factor, pero pueden ser otras cosas. Puede ser, por ejemplo, que el problema de comunicación sea porque se siente intimidado al hablar con autoridades. Y eso puede deberse a que se siente inferior porque no confía en sus propias habilidades. Y cuando uno desglosa finalmente, cuando uno hace un diagnóstico de por qué falta la comunicación, esa información te va a ayudar mucho más a crear un escenario de intervención específico. Porque uno podría decir que es lo que yo, un poco mi crítica a las formas normales de intervenir o más habituales, ¿no? Que es, hay un problema de comunicación, enseñemos qué es la comunicación a nivel puramente intelectual. Incluso un trabajo vivencial, como un juego de rol, incluso, como juguemos a comunicar. Tampoco va a hacer el diagnóstico específico de por qué a esta persona le está costando comunicarse. Claro. Y tampoco es algo que una persona... ¿Mm? ¿Qué es lo típico cuando se confunde y dice, no, vamos a hacer juegos de roles? Y los juegos de roles típicos es ya, hagamos que tú eres el jefe y yo soy el gerente, o tú eres el vendedor y yo soy el que compra. Ya, véndeme algo. A eso te refieres, ¿cierto? Así como ese. Exactamente. Porque la gracia está para mí en lo proyectivo. Porque cuando yo creo un personaje, el problema va a estar implícito en esa fantasía que la persona va a inventar. O sea, Entonces, este proceso se podría decir que comienza de manera individual con cada uno de los que participan en esta mesa, en este juego, donde tú creas un personaje. tal cual. Y, y una de las grandes virtudes que tiene esto es que es al mismo tiempo muy revelador, pero a la vez estás muy protegido, porque si tú cuentas un cuento, nadie va a decir, oye, tú le tienes miedo a la autoridad. Claro. Tú vas a inventar una historia de un príncipe
que le tiene un poco de exceso de respeto al rey, porque el rey es un tirano. Y uno dice, oye, está entretenida tu historia, pero jamás voy a sospechar nada de ti, ¿cierto? A menos que la otra persona que lo escuche sea un psicoanalista experto en análisis de sueño y simbolismo, que es raro. O Y sea, aún así, de alguna manera, claramente tú que manejas esto, tú vas a ir haciendo el análisis de manera, a veces al tiro, a veces después, pero eh, en el juego, en el entorno de estos personajes, están todos protegidos porque no están exponiéndose, digamos, con sus problemas, ¿no es cierto? exactamente, O sea, esa es como un tal plus, cual. ¿no? Ese es uno de los principales plus que hoy día se ha estudiado y entre los estudios sobre los juegos de rol transformativos se le llama el alibi, que es la coartada. Yo tengo Ajá, una coartada ujú, donde me protejo. Yo nunca dije que yo le tenía miedo a la autoridad, claro. ¿cierto? Y es verdad. Y además que seguramente eso también, pensando un poco, como no te estás dando cuenta de que estás exponiendo algo de ti, el mecanismo social de ese mecanismo que te dice ser socialmente correcto no existe porque no lo estás viendo. Entonces, en el fondo, juegas, que hay una expresión que yo he leído por todos lados que me encanta, que es jugar en serio. Es Mm. como que al estar jugando, tú estás jugando, pero en el fondo estás mostrándolo tal cual como es, pero para ti y para los demás es invisible en ese sentido, ¿no? Ese problema o el tema. No sé si me explico. Sí, sí. Esto es, cuando uno habla de esto, las cosas se dispara un poco, pero es eso. Hay hay otra cara de esa misma moneda, que aparte de que te estás protegiendo y que te estás revelando, cuando intervienes ahí, igual estás trabajando en ese punto débil, por decirlo así, o en ese elemento a mejorar, pero también requiere cierto cuidado. ¿Por qué? Porque aunque lo esté simbolizando, de fondo igual va a estar una debilidad o un dolor humano, Ujú. ¿cierto? El tema de la inseguridad, eh, uno ya lo detecta y aunque esté camuflado por un juego, igual la persona lo va a sufrir. Entonces, eh, un problema que tiene como la actitud demasiado como invasiva, es decir, ya detecté que tiene un problema con inseguridad, entonces ahora voy a crear un escenario en donde eso sea como brutalmente confrontado. Y uno dice, total, es un juego. Y ahí es cuando uno dice, oye, pero ¿por qué se enojó tanto hacer un juego? Y ahí está como la otra patita que requiere como la habilidad profesional, ¿cierto? Claro, Como de decir, estamos jugando. Y, y el verdadero entendimiento de que algo sea un juego es entender que en el fondo, es real. es real. Psíquicamente, la experiencia que uno tiene es real. Y si eso le duele, hay que tener cuidado y hay que intervenirlo, ¿cierto? De forma profesional, gradual, empática y con todas esas capacidades interpersonales. Mm. Oye, y los personajes, se me ocurren varias cosas, pero ¿hay alguna limitación para ser tu personaje? ¿Yo puedo tener poderes? Porque claro, uno ve, no sé, se me empiezan a ocurrir muchas cosas, pero Sí, cuando uno ve las animaciones y los distintos personajes de la historia que hemos pasado y los poderes que tiene, con esto yo me pongo a pensar que están relacionados con eso. O sea, con alguna necesidad propia o alguna carencia propia o algún, no sé cómo ponerlo en sí, palabras. ¿Ah? no, sí. Mira, al menos yo te entiendo, esperemos ahí que el televidente también, pero este también es todo un mundo de interpretación y de comprensión. Los poderes, al principio, cuando yo empecé a hacer estas conexiones, yo lo entendía como la variante superficial. Y ahí fui ingenuo, estaba aprendiendo. Lo entendía como, ya, siéntete cómodo, siéntete poderoso y elige los poderes que tú quieras. Pero el análisis proyectivo del poder es muy interesante porque hay poderes que están más alineados como a ti, a la parte consciente del jugador. Por ejemplo, si yo soy fuerte y yo sé que soy fuerte, voy a elegir poderes como superfuerza, para hacerla simple. Y nadie va a sospechar, este gallo levanta pesas, se inventó un personaje que es Superman y puede levantar un barco. Como que te cuadra, ¿cachai? Algo que él ya tiene lo está exagerando porque
Me imagino que mientras levanta 200 kilos, fantaseará con levantar un edificio, ¿cierto? Eh, Hasta ahí uno dice, ya, está complementando, eso es como el término. Pero hay otros poderes que son más de la línea inferior o de lo inconsciente, que Consciente. ahí está lo que decís tú, claro. Porque ¿qué pasa si de repente esta persona crea un poder que sea Hacerse crear un invisible. campo de flores? ¿Ah? Ya. Ok, no, yo te iba a decir hacerse invisible, por ejemplo. Pero O sí, hacerse invisible, más fácil, ¿cachai? Eh, Uno dice, hacerse invisible, pero qué raro, porque con toda la fuerza que tiene, ¿para qué? ¿Cierto? Como, pero resulta que quiere hacerse invisible, no sé, porque tal vez quiere mirar sin que lo miren. O tal vez quiere, o tal vez tiene miedo, o tal vez hay gente que lo persigue y quiere poder desaparecer, ¿cierto? Y ahí la fuerza no le alcanza. Entonces uno dice, ¿no habrá un miedo detrás de eso? Pero eso lo piensa el analista, el ¿sí? analista, Porque la claro. persona, La persona no está pensando en eso. la persona está diciendo, oye, me puedo hacer invisible. Notable, genial, me encanta este juego, te puedo cumplir esta fantasía. Y lo que él interpreta como un poder, uno del otro lado lo interpreta como en esa compensación, estás pudiendo hacer en el juego algo que en la realidad no tiene las herramientas para hacer. Porque no lo diría así, porque en el fondo supongamos que el hacerse invisible es para evitar un conflicto, por inventar algo, ¿no es cierto? Podría ser, ¿cierto? Sí, Entonces uno no dice en un juego, evito el conflicto. No, me hago invisible, ¿cierto? Y es, claro, me equivoco. ¿ah? Y si eso no lo ve en la realidad, y ahí hay que empezar a indagar, y por eso un análisis hermenéutico, cada vez que va saliendo una cosa, uno va explorando y después va buscando nuevas maneras de trabajarlo. Porque supone tú que en la sesión 3 inventa, no, me gustaría hacerme invisible. Ya. Y todavía uno no entiende ni cómo, ni cuándo quiere hacerse invisible, ni para qué. Pero cuando entiende que tiene que ver con eso de quiero abstraerme del conflicto, uno después puede como hacer esta hipótesis de decir que realmente evitar situaciones de tal tipo, y después la pones a prueba y le preguntas a él, oye, ¿cómo te va, por ejemplo, cuando, no sé, no entregaste un trabajo a tiempo y qué haces tú? Pucha, no, la última vez me enfermé, otra vez no llegué a tiempo a la reunión, ¿cierto? Otra vez, chuta, es como que te hicieras invisible, pero tal vez no te des cuenta porque no llegáis, no apareces. Ah, y esto pasa. A nivel inconsciente puede realmente enfermarse, realmente llegar tarde, no es una cosa simulada. Claro. Y esas conversaciones, porque hay una instancia de juego, ¿cierto? Y algo mencionaste al principio, y hay una instancia entre juegos que se hace Sí, como una bajada a la realidad. ¿Cómo hace ese paralelo? sí, súper bien. Se me había olvidado añadir, efectivamente, como lo mismo que te decía sobre el sueño, ¿verdad? El escenario de juego de rol proyectivo, una vez que ya empezaste a jugar, eh, cuando termina ese proceso, es como haber construido un sueño, una experiencia que genera un valor que te puede enseñar de ti mismo, pero está codificado, ¿cierto? En lo positivo es que como está simbolizado hay mucho contenido, Ujú. pero en lo negativo es que requiere una decodificación. Ajá, Los juegos de rol, fíjate que es la sabiduría misma de los juegos, ¿cachai? Los juegos de rol siempre tuvieron y siempre le llamaron la experiencia. claro. Tú terminas de jugar y tú recibes experiencia. ¿Cuántos monstruos mataste? ¿Cuántos acertijos resolviste? ¿Cuántos En diálogos? el juego primitivo, el original, ¿no es El cierto? primitivo, ¿tá? El juego, o sea, el juego de la cultura. Y a eso ya le llamaban XP, XP. puntos de experiencia. Y no había para qué cambiar el nombre. O sea, le llamábamos finalmente elaboración simbólica, que es un nombre un poco más ciútico, pero también más preciso al contexto terapéutico. Pero elaborar los símbolos no es otra cosa que decir transformar la vivencia, lo que yo viví, en experiencia, que es el significado que yo le di a eso que fui viviendo. Y Claro. en la medida en que yo entiendo de mí mismo con lo que viví, es que voy finalmente entendiendo y transformándome y un poco pasar a esa experiencia finalmente repercute en el personaje. Lo que yo aprendí, ahora resulta que es verdad, yo no quiero huir del conflicto, no me quiero hacer invisible para huir. Y eso puede hacer que yo transforme ese poder y ya no lo use o no sea de la misma forma que al principio. Claro, ¿Se entiende? entiendo Ah, perfecto. Y en ese sentido, claro, está el,
en esas 2 horas de juego, hora y media de juego, no sé cuánto será, ¿Mm? pasan muchas cosas, ¿o no? Es como meterse en una cámara del tiempo y estar ahí en algo que pasaría a lo mejor en una semana, en la vida real, Ah, pasa esa compresión del tiempo, ¿no? O no sé si distensión, no sé cómo se dice, como que de alguna manera no, te sí, permite vivir muchas cosas en un escenario simulado en poco tiempo. sí, el tema del tiempo es interesante. Em, Funciona a altos niveles, creo yo. Por un lado, la experiencia de juego desde el pensamiento fantasioso o no dirigido, el que no requiere de la atención directa, como resolver una prueba, leer un libro, uno no está usando ese pensamiento. Entonces, el tiempo de alguna manera como que se distiende. Uno puede sentir que jugó 1 hora y pasaron 4, Claro. ¿sí? Ujú. Entonces no agota, no es una cosa agotadora. En cuanto al contenido, es un poco más complejo de ver porque puede haber mucho contenido y puede haber el contenido de, qué sé yo, que si uno lo extrajera completo, uno también diría, oye, si analizas esta sesión eh, que duró 2 horas y le sumas, por ejemplo, 2 horas más o 4 horas más de análisis sobre lo que pasó en esa sesión, con la evidencia y con el contraste y con el análisis de lo que te pasó, de lo que sentiste y resolver eso, Ujú. pucha, es imposible decir cuánto tiempo vital te hubiese tomado aprender de eso. Hacerlo, ¿Ah? hacer eso en la realidad, digamos. Claro, como es decir, lo que te pasó en el juego en 2 horas y que después analizaste en otras 4 horas, puede ser el equivalente como, no sé, em, tuve una pelea con mi hermano el otro día y eso provocó que nos distanciáramos y después conversamos y volvimos a pelear y al final después como que nos arreglamos y entendí que pucha, yo era orgulloso con esto y él también con esto. Y eso pueden ser 6 meses y Pero problemas familiares. en esa elaboración simbólica, que es como el aterrizaje a la realidad, es una conversación que después es uno a uno con cada uno de los jugadores, ¿cierto? Sí, buen punto. Ahí está el elemento como terapéutico, por decirlo así, de esto, porque la intervención, como yo la consigo, es siempre individual, ¿sí? Y en lo individual está el trabajo del aprendizaje como íntimo. Yo aprendo de mi personaje, pero, pero eso que ocurre a nivel intrapersonal se pone en juego en lo interpersonal. Entonces, primero yo invento un personaje codificado, luego lo encarno y empiezo como no sé si decir contaminarme o al revés, ¿cierto? Pero lo que está inconsciente empieza a emerger y me puedo crecer con eso, solo por interpretarlo. Pero es distinto, esto no es como algo que uno pueda interpretar solo, por decirlo así. Al menos necesitas al narrador, pero si aparte del narrador tú lo pones en un contexto grupal, eh, esta sensación de protección que uno tiene con el narrador o con un consultor o un terapeuta se diluye un poco porque tú confías en él, pero los demás están son horizontales a ti. No tienes por qué ser condescendiente o ser profesional en cómo dicen las cosas. Ujú. Entonces, el factor grupal le da un elemento como de puesta a prueba, Claro. como a ver qué tan buen detective eres. Oye, tú no resolviste, no, por ti, porque no detectamos esto, perdimos la misión. Y como que la sensación de realidad empieza como a aumentar un poquito. Claro, porque si nadie lo pone a prueba, ¿cómo echáis a andar esto, digamos? O sea, en el fondo es, claro, entiendo. Oye, ¿y qué crees tú que es lo que hace que las personas se den cuenta de sus temas, así como el click, no sé si me explico, de sus Sí, temas eso, populares me refiero, ¿cierto? Ah, ¿sabéis que parece que en realidad esto de ser invisible, ¿cierto? Es un tema de evadir un conflicto, por decir algo. ¿Cómo se logra eso? a ver, responder es, no sé si hay una respuesta única, pero si me preguntas qué creo yo, em, primero como yo me anclo mucho en la evidencia. Lo que pasa en el juego es algo que uno le puede mostrar y que, a menos que haya un conflicto de otro tipo más estructural, como que la persona dice, no, eso nunca pasó, Claro, es como, oye, yo estaba ahí, estábamos los dos y esto fue lo que ocurrió, el hecho.
a menos que haya un problema de darle sentido a lo que ocurre o enjuiciar lo que ocurre, que son problemas más estructurales, uno puede mostrarle al paciente a la persona un hecho, ¿sí? Tú observaste que había sal en la camisa de la persona, tú te diste cuenta de eso es un hecho. Y tú dices que tú no tienes la capacidad de observación. Entonces, no, Claro. tu hipótesis con la realidad no calza. Entonces, tal vez tu concepto de ti mismo tendrías que reestructurarlo. Le dejas eso a la persona. Dale una vuelta, a ver si encuentras otros eventos en donde también fuiste observador y tengas que, Y la persona va haciendo, me imagino, también los paralelos con la realidad, ¿o no? claro, ahí venía justo esa parte. Eh, una vez que tú le muestras, porque tú no conoces la realidad de la persona, lo conoces a la persona solo en esa instancia. Entonces uno le pregunta, uno le devuelve la observación, o sea, le dices, oye, eres muy bueno percatándote de cosas. Eh, ¿Te ha pasado en otros contextos de tu vida cotidiana? Ajá. Chuta, la verdad es que sí. Ahora que me lo mencionas, ¿ah? Esa típica, ahora que lo dices, ahora que te escucho, estoy Lo hago haciendo harto el consciente. link, claro, me estoy acordando de hartas cosas, y uno dice, ah, entonces al final, al final uno interviene en dos lados. Primero como que vais cincelando ese autoconcepto que tiene la persona que es el, el autoconcepto donde tú te limitas. Bueno, a Mm. veces también hay que podar. A veces uno tiene conceptos de, no, yo soy súper buen observador, y es como, oye, pasó frente a ti que tenías que ver y no te diste ni cuenta. Sí, también están, es podar y es construir. Claro, para los dos lados. Claro, Oye, y también se insta, por ejemplo, en estas conversaciones más individuales y personales, a que, no sé, po, supongamos que cuando se creó el personaje y el objetivo dentro de llevándolo a la empresa, ¿no es cierto? Supongamos que tiene un perfil de cargo con las funciones que tiene que cumplir y hay unas brechas que están medidas. Entonces, no sé, para el cargo que está ejecutando, por ejemplo, tiene que desarrollar liderazgo motivacional, por decir algo. ¿ya? Y está detectado que son los puntos a mejorar, ¿no es cierto? Y todo, y eso está metido también dentro de esa construcción que tú haces previamente de la historia individual y la historia grupal, para que cada uno de los personajes pueda jugarlo, ¿cierto? Y pueda lograr llegar a su objetivo. Entonces, teniendo, por ejemplo, el ejemplo del liderazgo, tú también, dentro de esas conversaciones, tú le puedes instar, o sea, funciona para los dos lados, ¿no? Que tú le digas, ¿sabes qué? Como tú tienes que mejorar esta capacidad de liderazgo motivacional, aprovecha las oportunidades que puedan ir surgiendo en el juego para tomar tú el liderazgo, prueba en el juego. Como que en el juego, como está más protegido, debiera ser más fácil. Y una vez que lo entrenen en el juego, sacarlo a la realidad, ¿sí? Claro, como te decía, el escenario grupal o individual, pero el escenario de juego es como una puesta a prueba. Ahí, en ese punto, no se distingue tanto de un juego de rol común, ¿cierto? Como el clásico en donde la persona es un líder motivacional. Y hay Ujú. distintas instancias donde ponerlo a prueba. La cuestión, para mí, el meollo ocurre cuando, después de ponerlo a prueba, o si es que lo pone a prueba, ¿cierto? Porque ahí uno ya empieza el análisis. Tenía una instancia para tomar el estandarte y decirle a la gente, oigan, esta es nuestra oportunidad, este es el día de San Crispín, somos pocos, pero somos suficientes. Si ocurre eso, fantástico. Pero lo más probable es que si tiene un problema, o hay una brecha en esa habilidad, es que diga, ya me acerco a la gente y les digo, oigan, vayamos a pelear porque si no nos ven mal. Ya la gente se miró, dijeron, ya tú eres el rey, si tú nos dices que vayamos, vamos. Ya, súper. Suponte tú que ese fuera el hecho. ¿Ya? Entonces, desde ahí uno empieza a decir, al hablar con la persona, es, oye, ¿tú te sentiste liderando? Sí, me sentí genial porque les pude decir. Ya, ¿cachai? Si él lo siente así y es legítimo, uno dice, ya diste un pasito, pero te fijaste que no fuiste tan expresivo, por ejemplo. La gente no fue tan, no se inspiró tanto a pesar de que te siguió. Ah, no me di cuenta. Ah, ya. No te estás dando cuenta de la gente, no miras a la gente cuando hablas. Uno toma Perfecto. la escena y diagnosticas la escena y le devuelves el hecho y desde ahí vas construyendo. Claro. Porque si tú le tiras al tiro el ladrillo, oye, no motivaste bien, eso no es lo que se espera de ti,
claro, ya no es juego. sí, ¿Sí? claro, claro. Oye, y cuéntanos algún ejemplo, un momento interesante que hayáis vivido, ¿no es cierto?, en estos años de experiencia, que son muchos, de trabajo con estas herramientas, que hayáis visto alguna cosa, alguna escena, algo que te haya llamado la atención. Sí. Hay tantas. Yo siempre cuento como experiencia inicial un poco para al telespectador, digamos, como la primera experiencia que a contar, ¿ya? Eh, Fue con una persona que tenía un problema, vamos a decir, como de neurodivergencia, y que en su contexto social eh, justamente era mirado como en menos por eso, por esa discapacidad, ¿ya? Y resulta que él, a pesar de tener esta dificultad, internamente él no tenía una visión dañada de sí mismo. Él decía, yo, eh, yo soy líder, yo estoy destinado a liderar. Pero tú lo veías en su contexto y era como, oye, esto es como, no, que no te, casi como, por favor no te crees ese personaje porque lo vas a pasar mal, ¿sí? Un poco desde el prejuicio que generaba como a la persona que uno veía. Y fue sorprendente un poco el poder que tiene como la imaginación y el poder que tiene el generar un espacio de entrenamiento. A veces es todo lo que tú necesitas, ¿cachai? Es como cuando uno dice, solo necesitaba que alguien me escuchara. Esto es como lo mismo, pero en un contexto un poco más elaborado. Solo necesitaba un espacio donde poder ser yo. O sea, él Y logró liderar en el juego o tener un rol protagónico que no tenía en la realidad. yo lo diría aún más radicalmente. Él pudo ser él en el juego. Y eso era algo que nadie más pudo ver, ni siquiera yo al principio. Mm. Pero después de verlo jugar, fue evidente para mí. eh, y ahí casi no hubo necesidad de hacer de hacer el proceso de experiencia, porque le permitiste a él sacar algo que él ya sabía que tenía, O solo que no sea, podía. eso, eso. O sea, en el fondo es que a lo mejor tú dijiste ya sabía, a lo mejor no sabía, o no sabía que era capaz de hacerlo, ¿cierto? Porque parece ser, por lo que hemos conversado, y lo que yo he leído y lo que hemos visto, es que aprendes cosas de ti que no sabías que tenías, o habilidades que no sabías que podías poner en práctica. Porque si él fue capaz de hacerlo en el juego, entonces era capaz también de hacerlo en la realidad, ¿no? Se supone, ¿no? Claro, estaba en él la Estaba. capacidad simplemente. No era algo que no estuviera, estaba. Claro. Lo que pasa es que ahí está la complejidad del desarrollo de habilidades, porque uno también necesita, ¿cómo se dice? Como la experiencia de ganar o la experiencia de logro para entender o convencerte de que tienes una capacidad. Ajá. Es Sí. como Ujú. decir, pucha, yo sé que puedo, pero como nunca lo puedo demostrar, Claro. todavía estoy inseguro. Sí, Y claro. una vez que gané la primera vez, ahora me siento como, ah, sí, ahora. Y deja de ser un problema y empezó a ir el siguiente problema. Yo no siempre voy a estar pensando en algo porque así funcionamos Así los seres somos. humanos. Ajá. Buena. Oye, Nico, para ir cerrando, está muy interesante esto, vamos a tener otras conversaciones. Eh, ¿Cuál sería, eh, qué te gustaría decirle así a las personas, por ejemplo, a las empresas quizás que cuál podría ser el llamado que tú harías a las empresas a participar de esto, a ver esto, a probar esto? ¿Cómo, porque yo te pregunté cómo se Sí. desarrollan las habilidades, por lo que entiendo, podríamos trabajar cualquier habilidad, no sé si hay algunas que sí, otras que no, o qué habilidades crees tú que sí, y cómo podríamos invitar a las empresas a que conocieran más esto. Mi llamado en general es como para empresas y para todos, eh, como de atreverse, de abrirse. En mi experiencia, la gente que no juega después de entender lo que es esto, es más que nada como miedo, Ujú. porque hay una sensación de exposición, Claro. ¿sí? Y, y ese problema va más allá del juego de rol, es como que llega al nivel del juego. Eh, Hay una intuición de que jugar expone. Y hay una frase de Schiller que cita a Jung, que es que dice, el hombre solo es plenamente hombre cuando juega. Parafraseando es una cosa así.
Yo creo que justamente eso es lo que le impide al adulto jugar, ¿cierto? Como no quiero ser yo plenamente porque no quiero ni que me vean, no quiero ni verme yo, quiero cumplir mi rol y volver a mi casa. Y, y eso hace que el adulto o la adultez culturalmente hoy día en Occidente sea casi como un estado intermedio entre ser niño y ser viejo, ¿no? Espacio en donde realmente somos nosotros con nuestros caprichos y nuestras sombras. Entonces, para mí, que el adulto se atreva a jugar es como decirle al hombre, oye, el adulto también puede ser hombre y pueden ser tres fases, no un estado intermedio. Claro, Y, y claro, y para motivar un poco a este atrevimiento, es decir, hay que decir, solo cuando el hombre sea hombre va a producir lo que se calcula ingenierísticamente que va a producir. Porque está lleno de cuestiones como de, oye, ¿por qué si tenemos estas máquinas y estos tiempos y esta experticia, ¿por qué no llegamos a estos números? Ah, bueno, porque veamos al ser humano. ¿Ah? claro. O Le da sea, miedo hablar aquí. el desarrollo pleno, dices tú, de las personas. Claro, pero se necesita ese atrevimiento, o sea, hay un miedo a jugar por lo que por cuánto uno realmente se expone, pero los juegos también son amables, los juegos no son mirar de cara al abismo, los juegos Sea, son la vida. por lo que yo entendí, es un proceso sumamente protegido. Tampoco creo que sea muy masivo, no sé, serán 6 7 personas las que se juegan por trabajo, no creo, no creo que más, no No, sé. no. Eh, Así que, claro, eh, y sirva a personas de una misma área, personas de distintas áreas, eso da lo mismo, ¿no es cierto? No hay un límite, no hay una cosa ahí. ¿Mm? La metodología se va a ajustar, digamos, a ese contexto, es así de flexible. Ujú. Bueno, yo te agradezco mucho este tiempo. Espero que sigamos conversando de otros temas relacionados los juegos de rol proyectivo, al role placement. Eh, Me quedo básicamente con la idea de jugar en serio, eh, eh, que es una manera que tenemos nosotros de poder desarrollarnos, eh, y a través del juego eh, poder, como dijiste tú, lograr ser todo lo productivo, productivo en amplio sentido de la palabra, del ser humano. ¿Mm? Como lograr vernos con las cosas buenas que tenemos, con las cosas por mejorar que tenemos y poder entrenarlas a través del juego. Eh, Me parece una experiencia muy interesante, muy inmersiva, porque hoy día hay muchas tecnologías que tú te pones un casco, que ves cosas y todo, pero no creo que nada reemplace la imaginación y el estar en ese teatro que tú comentaste. ¿Mm? Eh, Difícil que la tecnología todavía como te revele mejor que la imaginación lo que hay dentro, dentro de tu psique o dentro de tu alma o dentro de tu experiencia subjetiva, por nombrar digamos, el mismo concepto de distintas formas, ¿verdad? claro, Y la claro, imaginación y el sueño es ese canal. claro. Y además que, bueno, lo dejaremos para otro capítulo, pero me imagino, y tú lo esbozaste, la sincronía que se produce entre el juego y la realidad debe ser no menor. Cuando uno empieza a ver un poco más, ¿ah? Cuando uno empieza a ser un poco más consciente y te empieza a dar cuenta de cosas, es como que, oye, pero, y empieza a pasar esos insights, ¿ah? Y es como que yo creo que ahí se producen ciertos chispazos. Y dentro y fuera. Y También dentro, ocurren eventos en la realidad que nos dan oportunidades para ir poniendo a prueba las cosas que vamos aprendiendo. exactamente. Bueno, te agradezco mucho el tiempo, gracias por esta conversación y nos veremos en un próximo capítulo de este podcast de Potenciador Humana. ¿No? Y gracias a ti por la invitación, encantado de participar. Gracias a todos los que nos escucharon. Eh, Espero que les haya gustado este primer capítulo. Esperamos ir mejorando también, y poder tener la calidad de invitados que hemos tenido como hoy día en adelante para poder ir avanzando y satisfaciendo también, ¿no es cierto?, a nuestro televidente, audio escucha o donde sea que escuchen este podcast. Y cualquier duda, cualquier cosa, bueno, ya saben dónde encontrarnos. Un abrazo para todos y que estén muy bien. Nos vemos. Chao, Nico. Chao a todos. Chao, chao.